Tal, profe, sí se escucha. Bueno, Pedro, gracias. Bueno, hoy la clase va a ser de la unidad que sigue, que es la de ecuaciones no lineales. El tema es como, yo sé que no han tenido el práctico de lo que vimos la clase pasada, pero el profe del práctico va a ir mucho más rápido en esta etapa porque dispone de todas las planillas y ustedes ya tienen todo más prearmado, digamos. Así que para no quedarnos atrás, digamos, con los tiempos, vamos a avanzar con la parte teórica y eso lo va a recuperar rápidamente el profe del práctico, no sea un problema. En lo que hace ecuaciones no lineales, vamos a abrir acá la guía de actividades. Van a ver, vamos a trabajar sobre esta presentación que está explicada también en este video. Y hay otra presentación, otro videito donde explican la parte práctica del tema de ecuaciones no lineales, que es lo que vamos a ver ahora. Y bueno, como siempre están las guías de ejercicios integradores, y acá hay un ejercicio integrador donde participan ambos temas, el que vimos en la clase pasada de aproximación funcional y el que vamos a ver hoy de ecuaciones no lineales. Tengan en cuenta que hay videos explicativos de la misma presentación que vamos a ver ahora. Esta es la presentación, yo la tengo abierta acá. Así que vamos a ir trabajando sobre esto. Bueno, acá está la presentación de una ecuación no lineal. Una ecuación no lineal es una ecuación en la cual participa la variable que puede tener potencias mayores a 1, diferentes de 1, y con eso deja de ser lineal. O también puede haber una afectación o estar afectadas, por ejemplo, de funciones trigonométricas, funciones logarítmicas, o sea, trascendentes, como las exponenciales, las logarítmicas. Entonces, en esas ecuaciones, con la participación de ese tipo de expresiones, las ecuaciones dejan de ser lineales. Y lo que vamos a ver entonces son métodos de resolución, que son algoritmos computacionales para resolver las mismas. ¿Sí? En realidad vamos a concentrarnos en uno, que es uno muy universalmente utilizado y es muy eficiente, que es el método de Newton-Raphson. Bueno, acá por ejemplo, para plantear una ecuación no lineal, nosotros vamos a llevarlo a una forma tal que nos va a quedar una función f de x igual a 0. Y a partir de la definición del problema con esta f de x igual a 0, vamos a ver cómo vamos a resolver los distintos x que pueden ser soluciones de una ecuación. A diferencia de las ecuaciones lineales, las no lineales pueden tener muchas, digamos, múltiples soluciones. 1, 2, 3, sin ninguna, infinitas. O sea, es por ello que todo método de resolución, cuando hablamos de ecuaciones no lineales, requieren de un análisis previo del intervalo de valores de x sobre el cual vamos a trabajar para encontrar las soluciones. Porque dentro de fuera de ese intervalo pueden haber otras soluciones. Lo que hay en este dibujito es un ejemplo, por ejemplo, un caso de dos funciones, una para la oferta y otra para la demanda de un cierto producto, en el cual, bueno, una de las curvas es la oferta, que a mayor precio hay más oferta, pero a mayor precio hay menor demanda, y al que se llama punto de equilibrio, que se conoce como sería el punto de intersección de las dos. Entonces, si nosotros supiéramos cómo es esta función matemáticamente definida, y también cómo es esta otra, lo que buscamos como punto de intersección sería aquel valor en donde ambas funciones se igualan. O sea que si uno tuviese la función de la demanda y la iguala con la de oferta, encontraría como solución este punto de equilibrio. Esta forma de expresión no es la que tenemos que llevar el problema cuando usamos los métodos, por eso para trasladarla a la forma de expresión, para usar directamente el método numérico, hay que llevarla a una función de x igual a 0. O sea, en este caso yo tendría que pasar restando una de las dos para el otro lado, por ejemplo, digo, demanda menos oferta igual a 0,
Y ahí sí genera una función cuyos valores nulos, o sea, las raíces, son las soluciones de, digamos, la ecuación demanda igual a oferta. Puede haber una, como en este caso, porque obviamente estas dos funciones solo se cortan en un punto, pero puede haber funciones que, por ejemplo, tengan un seno, una parábola, que vuelvan a cortarse en varios puntos, entonces ahí ya deberé seleccionar sobre qué intervalo vamos a trabajar. Más o menos me van siguiendo la idea. Sí, profe. Sí, bueno. Bueno, en definitiva, nuestro planteo se limita a encontrar cuáles serían las raíces de esa función f de x igual a 0 que representa nuestra ecuación no lineal. Entonces acá, como ven en el librito, en el apunte, van a ver que hay dos etapas. Digamos que hay una primera etapa que es una etapa de aislamiento de raíces. Digamos que es como para visualizar el problema que tengo que resolver y hacer una anticipación de cuántas soluciones podemos encontrar y después ver dentro de esas soluciones cuáles son las que vamos a efectivamente calcular con el método numérico. Entonces esa sería la segunda etapa, directamente la aplicación de las fórmulas de algún método numérico que nos va a llevar a la raíz. Entonces la primera parte es circunscribir la raíz dentro de un intervalo de valores de x. En esta etapa del aislamiento, acá mostramos un par de teoremitas que, a pesar que tienen sus excepciones, son válidos para tratar de aislar raíces. Entonces, conociendo la función f de x, si nosotros hacemos dentro de un intervalo AB su evaluación tanto en el extremo A como en el extremo B, y observamos, si sabemos que la función es continua de eso dentro de este intervalo, observamos que cambio de signo, o sea, si multiplicamos f de A por f de B nos da negativo, significa que tienen signos opuestos, entonces estaríamos en condiciones de decir que dentro de ese intervalo AB existe al menos una raíz. Digo al menos una raíz porque se pueden presentar situaciones diferentes, funciones, por ejemplo, acá yo tengo un intervalo A, B, que contiene varias raíces. En este caso solamente 3, podría tener, si esta pancita se fuese más abajo, podría tener hasta 4. O sea, si el intervalo es extremadamente grande, el cambio de signo garantiza la existencia de raíces, pero pueden ser no únicas, pueden haber varias raíces. De alguna manera vamos a ver cómo en el práctico se puede utilizar esta condición para encontrar el intervalo. Vamos a ver después en la... Bueno, lo que decimos después, que para que la existencia de las raíces dentro de ese intervalo sea de una sola raíz, lo que necesitamos es que la derivada de la función dentro del intervalo no me cambie de signo. ¿Eso qué significa? Supongamos que yo tengo el intervalo A 2 o A 3, como está acá. ¿Qué pasa acá? Si yo evalúo la función en A, me da un valor positivo. Si la función la evaluamos en A3, me da un valor negativo, lo cual dice, bueno, siendo continua, tiene que haber por lo menos una raíz. Si yo supiera que dentro de este intervalo a su vez, la derivada de la función siempre se mantiene negativa, ven cómo es decreciente la función, su derivada es negativa siempre, entonces la raíz es única. Porque para que pegue la vuelta y tenga otra raíz, debe haber un cambio de signo en la derivada, y entonces, si la derivada no me cambia de signo, evidentemente esa condición es suficiente para decir que es única. Bueno, acá en la presentación, por ejemplo, muestra una función, que es típicamente una función cúbica, esta que está dibujada, que presenta tres raíces. Recuerden que puede haber casos que no presentan raíces. Si ustedes si piensen en una parábola a veces no tiene raíz. Dentro del campo de los reales, ¿no? Entonces, una manera de encontrar un intervalo es, digamos, hacer una tablita
ver los valores de la función dentro de los valores de x que hemos nosotros propuesto en la tablita y ver si se produce el cambio de signo. Cuando se produce el cambio de signo, puedo decir, bueno, dentro de ese intervalo va a haber al menos una radio. Una visión más global de los problemas. Muchas veces la hacemos si sabemos la ecuación no lineal y sabemos que y la podemos descomponer en la igualdad de funciones que sean fáciles de graficar. Entonces, en ese caso, hay, por ejemplo, acá, si uno tuviese que desde f de x deduce que hay una función cuadrática, como la f1, ¿ven? Una parábola, igualada con una función lineal, como la f2. Entonces, el gráfico de las dos funciones, si es relativamente simple de realizar, no vamos a determinar dónde se cortan las funciones, exactamente dónde están las raíces que yo busco. Esto, a los fines de encontrar el intervalo, lo tiene bueno este método de graficar las funciones, es que uno tiene una idea global de cuántas soluciones son de esperar en el problema. Pues ahí yo veo claramente que solamente puede haber dos raíces en este problema. Bueno, acá vamos a ver un método numérico iterativo. Todos los métodos para resolver ecuaciones no lineales son iterativos. O sea, yo a priori no sé cuántos pasos o cuántas iteraciones voy a realizar para llegar a una solución. Uno, partiendo de una función igualada a cero, que es nuestro problema a resolver, va a despejar o va a deducir una fórmula iterativa del tipo que llamaremos x igual a una función g de x. De manera tal que cuando se cumple esta igualdad, se cumple que f de x vale 0. Y a esta fórmula la podemos utilizar de manera recursiva o iterativa. O sea, proponiendo un valor de x, el valor de g de x al principio no va a coincidir con eso que yo propuse, pero me va a dar, si el proceso es convergente, una solución mejor. Si esa solución mejor la vuelvo a usar en la fórmula, me va a dar otra solución mejor. Y si ese proceso lo realizo de forma iterativa en varios ciclos, bueno, sucesivamente voy a ir llegando cada vez más próximo a una solución que es la que estaría buscando con el método numérico. El tema en este proceso, bueno, la fórmula iterativa le ponemos un subíndice para indicar x sub k más 1 sería la solución propuesta en la iteración k más 1, perdón, y que se calcula tomando el valor que da la función g en el xk, que sería el x del paso anterior. Uno comentaría con un x inicial o un x0 y de ahí calcula el x1. Después use el x1 y de ahí saca el x2. Use el x2 y saca el x3 y así va llevando la solución. El tema es que para que esta fórmula sea útil, necesitamos garantizar su convergencia. Es decir, que en ese proceso los sucesivos valores de x que vayamos calculando estén cada vez más próximos a la raíz, o sea, el error con respecto a la solución exacta se vaya ahí achicando iteración a iteración. Bueno, como ejemplo, acá hay una función cuadrática, para que se vea que esta g de x se pueden obtener de distintas formas, en un ejemplo muy básico. En esta ecuación de segundo grado, por ejemplo, una de las soluciones es 2. Se ponen 2 al cuadrado es 4, 4 menos 2 da 0. Para llegar al 2, o sea, en este caso no hace parte usar este método iterativo, pero sí sirve como ejemplo de cómo funciona para visualizar cómo es su funcionamiento. Si uno despejara esta x de acá, pasa para el otro lado sumando, y nos queda x igual a x cuadrado menos 2. Bueno, ahí tengo un caso de una x igualada con g de x. O sea, despejando se puede obtener una g de x, y después entonces esta la puedo usar de manera iterativa. O sea, usar un valor inicial acá, calcular la iteración siguiente, y ahí seguir con ese ciclo hasta ir llegando a un valor suficientemente próximo para nuestro criterio. Y ya vamos a ver cómo se corta ese proceso. Pero no es la única posibilidad, porque yo podría haber despejado la x que está al cuadrado acá, y queda raíz cuadrada de x más 2. Y también podría haber acá descompuesto el x al cuadrado en un producto x por x,
entonces pasa para el otro lado x más 2, todo dividido una de las x, entonces queda x más 2 sobre x es 1 más 2 sobre x. Aquí tengo otra fórmula iterativa. O sea, que veo 3g de x posibles que podría utilizar como función de iteración aplicando este método, que es el llamado método de punto fijo, un método muy general. Y me voy a salir un segundito para mostrar un poco más ampliamente este tema. Que les acabo de mencionar. Así, vamos a hacer un pantallazo general de un poco lo que hemos visto. Bueno, acá está, por ejemplo, el caso que les acabo de mencionar. Si yo tengo la primera, que era x igual a x cuadrado menos 2, yo sé que la solución está en 2. Fíjese que con esa expresión, si yo arranco, por ejemplo, tengo que arrancar cerca del 2. Por ejemplo, arranco en 1,5, puse un poquito antes. Si arranco con 1,5, la fórmula que tengo acá es esto al cuadrado menos 2, me da 0,25. Después si uso 0,25, vuelvo a hacer x cuadrado menos 2 y da menos 1,93. Bueno, y ahí sigo yo con el proceso iterativo. Como ven, no llevan a la solución. Miren si hubiese arrancado donde en vez de con un poquito antes de la solución exacta, que es 2, si arranco después, por ejemplo en 2,5. Pongo acá un 2,5, fíjense cómo la solución se escapa y no llega tampoco a ser la solución del problema. Después había otra función que decíamos, que a veces está, que es esta raíz de x más 2. ¿Se ve? Esta raíz de x más 2. O sea que yo pongo, arranque de nuevo con 1,5, aplique la raíz de x más 2, sería 1,5 más 2 y calculamos y da 1,87. Retroalimento la fórmula con el 1,87 me da 1,96. Retroalimento con 1,96 me da 1,99. Y ahí veo cómo paulatinamente me va llevando la fórmula, iteración a iteración, a un valor más próximo a 2, con lo cual decimos que esta g de x es convergente. Entonces sirve para calcular la fórmula. Fíjense, si hubiese usado 2,5, desde el otro lado también me va llevando al 2. Y esta otra fórmula que estaba acá, que habíamos obtenido de hacer por x, también llegando arrancando con 1,5, me da 2,33. Después de 2,33 me da 1,85. Después de 1,85 me da 2,07. O sea que va haciendo un rodeo a la solución, yendo y viniendo, pero cada vez más cercano. El error, la diferencia con 2, y cada vez más pequeña, y también este proceso es convergente. ¿Me van siguiendo hasta ahí? ¿Sí? Bueno, fíjense, ya aprovecho que estoy acá. Acá hay unos casos que, bueno, estos son ejercicios resueltos con uno de los métodos, pero más allá del método, que ya lo vamos a ver, quiero volver al gráfico para aislar raíces. Por ejemplo, acá lo que se ha hecho siempre es descomponer una función. Por ejemplo, acá es una esta cuadrática, ven que dice A5 por A5, es A5 cuadrado, es la 5 de la X, y la otra función es un seno. Entonces, claramente, si ustedes grafican el seno, le da una cosa así. Si grafican la cuadrática, ven que tiene esta pinta así. Entonces, yo ya veo que en este problema, en esta ecuación no lineal, espero dos soluciones. Que una es esta que está acá positiva, que está ahí entre el 5 y el 6. Y bueno, y la otra es negativa, que si yo arrancar un poquito antes acá, por ejemplo, menos 3, por ejemplo, está por ahí, ¿ven? Entre el menos 2 y el menos 1, la otra solución. Eso es lo bueno que tiene este método de representación gráfica, porque si uno se pone a tantear a ver dónde me cambia de signo, bueno, no sabiendo cuál es la tendencia que tienen las funciones, no puedo saber si así estoy trabajando, a ver si hay más o menos, si existen fuera de los límites donde yo estoy trabajando, más raíces. Acá yo sé que no hay más que de esta doble intersección. En este caso también, pero acá hay una cuadrática. A ver, vamos a ver. No, esta es una función de x a la cuarta, esta. Y está igualada, o sea, puede igualar con una recta.
O sea que la función f de x en realidad es una x a la quinta. Pero bueno, ahí está el gráfico. Y también acá solamente hay dos soluciones. Bueno, esto parece que tiene una sola solución, seguramente que este es un x al cubo con un coseno. Está medio... Vamos a subir, baje la... Bueno. Aparentemente no hay más que esa intersección, por eso es una sola la solución. Bueno, acá hay otros casos también, pero básicamente apuntan a lo mismo, que uno puede graficar separando f de x igual a 0 en dos funciones, igualarlas y ver los puntos de intersección, que es lo mismo que buscar la vena acá que usted tiene. Esta es la f de x, donde se corta donde corta el eje de la x, está la solución. Y esta sería la primera, que es una exponencial igualada con un polinomio de grado 3. La roja es un polinomio de grado 3, esta. Se corta con una exponencial en estos dos puntos. Y la verde es la diferencia, o sea, la verde no, está medio grande, ahí no se ve porque está muy... Hay uno. Ese es un poquito el pantallazo del análisis de la función antes de meter ningún método. Todavía recién estamos mencionando el método de puntos de punto fijo, simplemente mencionando y comparando ahí cómo hay distintas opciones, algunas sirven, otras no sirven. Bueno, acá está lo que se llama la condición de convergencia en estos procesos. O sea, se puede saber de antemano si la fórmula que yo obtuve con la g de x es convergente y me va a llevar a la solución. Y acá vemos que para que eso ocurra, evaluando la derivada de la g que yo obtuve, dentro del intervalo de análisis, en valor absoluto no debe dar un valor menor a 1. Si vamos acá fíjense que la fórmula de x cuadrado, la g de x que tengo acá se debía x cuadrado menos 2, la derivada nos daría 2 por x. Y 2 por x, yo estoy evaluando valores cercanos al 2, porque sabemos que la raíz es 2. Entonces, si uno usa 2 en la x, g' en 2 me da 4. Eso significa, como es mayor a 1, en valor absoluto, que la fórmula no converge. Efectivamente, en la práctica vemos que no converge. Si uno aplica la derivada a la raíz de x más 2, queda 1 sobre 2 la raíz de x más 2. Y eso, si evaluamos en el 2, queda 2 más 2 es 4, la raíz de 4 es 2, queda 1 sobre 2 por 2, un cuarto. O sea que esta g' evaluada cerca de 2, nos da cerca de un cuarto, de 0,25. Entonces ese valor es menor a 1, por lo tanto la fórmula es convergente. Y si hacemos la derivada de esta otra, quedaría menos 2 sobre x cuadrado. La única diferencia es que es negativa, y cuando es negativa tiene ese ping-pong. O sea, sufre un proceso de convergencia que se conoce como caracol, y siempre se va de un lado al otro de la raíz, pero cada vez más cerca. Bueno, y si ustedes se fijan, queda menos 2 sobre x cuadrado. Si menos 2 sobre x cuadrado evaluado en 2 nos da menos 2 sobre 4, o sea, menos un medio. Menos un medio menor a 1. O sea que también es convergente. Bueno, ¿de dónde sale? ¿Sí? ¿Y por qué evalúan 2? Porque yo sé que la raíz está en el 2, que es donde yo estoy buscando la solución. Porque lo que pasa es que la fórmula g de x no es que siempre no sirve. Puede servir en un intervalo donde busco una raíz y puede que no sirva en otro intervalo. ¿Me entienden? Yo ahora estoy buscando una raíz que es 2. ¿Está claro? ¿Ven? Que acá está.
Sí. Entonces yo me muevo dentro de un entorno que está cerquita de todo, para no irnos, si no le pongo 2 y le pongo 2,5 o 1,5, me va a dar, no sé, en vez de 0,25, 0,3, 0,4, ¿entienden? Pero el tema es que yo veo que donde está próximos a la raíz, las G' son menores a 1 en valor absoluto. Menos esta, por eso esta no converge. Pero guarda que esta puede converger en otro entorno para otra raíz, o sea, no es exclusivo, no es excluyente para todas las raíces que no converjan. No converge en esta, no sé en otra. Por eso es que hay que evaluar en el entorno de la raíz que yo busco. ¿Sí? Bien, bien, sí. Bueno, pero vamos a ir a presentar, a presentación para que se vea mejor esto. Bueno, acá está la demostración. O sea, si ustedes, ¿por qué la condición de convergencia es que la derivada primera de menor a 1? Bueno, acá, si ustedes tienen la fórmula de un método de punto fijo, dicen xk más 1 es g de xk. En el valor de la raíz exacta se cumple, por eso se llama punto fijo, que epsilon se hace igual a g de epsilon, o sea que la fórmula queda cerrada y ya no evoluciona más. Si pongo epsilon acá, me da epsilon acá. Si pongo epsilon acá, me da, o sea que terminó todo proceso. Eso para la función exacta. Si ustedes se fijan en la fórmula de hace un rato, todas, si yo le doy el valor de x igual a 2, me da 2. Porque justamente las obtuve despejando. Entonces, si ustedes hacen una resta miembro a miembro, queda x más 1 menos epsilon igual a g de x, perdón, xk más 1 menos epsilon igual a g de xk menos epsilon. Lo que hemos hecho acá en la presentación no es la única manera, en el libro suele estar hecho de otra forma, pero no importa, es descomponer o aplicar la serie de Taylor a la obtención de g de xk en un entorno parado, digamos así, en epsilon, que es la raíz exacta, suponiendo que son valores que están próximos. De acuerdo a la serie de Taylor, el valor de una función en un punto es el valor de la función en otro punto adyacente o cercano, más la diferencia entre el valor de x, de xk, con el valor epsilon por la derivada primera, más esa diferencia al cuadrado sobre 2 factorial derivada segunda, más esta diferencia al cubo sobre 3 factorial derivada tercera, bueno, y así tiene infinitos términos. Siempre los términos de mayor exponente, como estos se asumen valores pequeños, son mucho más pequeños que los términos anteriores, por lo tanto se desprecian. O sea, sustituir esta g de xk por esta expansión en serie de Taylor a partir de g de epsilon queda xk más epsilon igual a esta g de epsilon más este x menos epsilon por g'. Esta la hemos simplificado, la hemos despreciado, y después hay que restarle la otra g de epsilon, con lo cual estas dos se cancelan porque son opuestas. Y queda una expresión xk más 1 menos epsilon igual a g de x, igual a xk menos epsilon por g' de epsilon. O sea que ustedes ven ahí que xk más epsilon, que definiría lo que es el error de la aproximación k más 1, xk más 1 menos epsilon, que es esto que está acá, es igual a xk menos epsilon, el error de la aproximación en el paso k, pero este multiplicado por esta derivada primera valuada en epsilon. ¿Qué es un proceso convergente? Un proceso convergente es un proceso en el cual esta diferencia del error del paso k más 1 tiene que ser más pequeña que la del paso anterior, que el error del paso k. Pero como el pasaje de este error al paso siguiente es multiplicándolo por g' de epsilon, para que esta diferencia sea menor a esta, este factor tiene que ser numéricamente en valor absoluto menor a 1. O sea, de la única manera que esta diferencia se me achica acá es que yo lo multiplique por 0,2, 0,3, 0,8 o menos 0,2, menos 0,6, menos 0,8, pero por un valor menor a 1, porque si yo esto es mayor a 1, me va a amplificar el error en vez de reducirlo, y va a pasar lo que pasó ahí con la cuadrática de recién, que se iba cada vez más lejos en vez de irse cada vez más cerca de la raíz. Bueno, esto es lo que demuestra que para que el error sea más pequeño en el paso siguiente, es necesario que la derivada de la g en el entorno de la raíz buscada tenga un valor absoluto menor a 1.
¿Se entiende esta demostración? Sí, profe. Sí. Bueno. Dicho esto, vamos a trabajar sobre el método que vamos a utilizar en el práctico verdaderamente, que es el método de Newton-Raphson. El método de Newton-Raphson es una fórmula, es un caso particular del punto fijo que acabamos de ver, en el cual la g de x no es cualquiera, yo no es que la voy a ir adivinando, despejando, ni nada, sino que ya viene predeterminada. Es una fórmula que ya está definida y que tiene ciertas características o propiedades que le dan muchas ventajas y por lo cual es muy utilizado para resolver este tipo de problemas, ¿sí? Bueno, la fórmula del método de Newton-Raphson se puede obtener de varias formas. Acá hay una de ellas que es a través de la serie de Taylor nuevamente. O sea, si expresamos una f de x cercana a un valor a cualquiera, es f de a por x menos a por f' de a, x menos a al cuadrado f2' sobre 2 factorial y así sucesivamente. De la serie de Taylor despejamos los términos del cuadrático en adelante y nos quedamos solamente con el término lineal. Y acá está por qué se usa esta fórmula para despejar, para deducir este método, porque a f de x la vamos a igualar a 0, de manera tal de que x trate al menos de ser la raíz de la f de x. Si yo igualo esto a 0, mi búsqueda queda orientada a que x, el valor este que está acá, sea la raíz de esta función. Entonces, si acá igualo esto a 0, queda f de a más x menos a por f' de a igual a 0. Entonces, pasan este para el otro lado, x menos a pasa menos f de a sobre el este pasa dividiendo, f' de a, ¿se entiende? Este pasa restando, este pasa dividiendo, queda así. Y de ahí despejo x, queda el a, pasa sumando. Queda x igual a menos f de a sobre f' de a. Esta es la función g de x que usaríamos cuando usamos particularmente el método de Newton-Raphson. Puesta en forma iterativa, acá iría la variable xk, evaluada en un paso k, y de esta evaluación surge el valor de x en el paso k más 1. Y toda esta expresión sería la g de x, digamos así, si lo tomamos como un punto fijo, que estamos usando para el caso particular de Newton-Raphson. Una ventaja que tiene esta fórmula, dos ventajas que son fundamentales. Una es que es muy rápida, o sea, es de una alta velocidad de convergencia. Digamos que frente a una g de x que se obtiene así aleatoriamente, de alguna manera arbitraria, generalmente tienen una velocidad de convergencia lineal. Esta es cuadrática y lo que hace, ya lo vamos a ver en un ratito, es acelerar ese proceso y converge con menos pasos. Y la otra, que es un método que siempre converge, o sea, no tiene, es muy, muy difícil, casi imposible, que la fórmula de Newton-Raphson no tenga convergencia. El único problema que puede tener esta fórmula es que en algún punto de la x justo tengan la mala suerte que la f' de x es de 0, entonces de un error de overflow, y ese error se suele solucionar si uno arranca el proceso con una x, así como arrancó con una x inicial cualquiera, cambia esa x inicial, capaz que lo pasa a ese número, que es muy raro lo que estoy diciendo, pero puede suceder. Entonces, ahí la fórmula puede funcionar igualmente. Pero es un caso muy excepcional. La fórmula, la condición de convergencia es la misma, habría que derivar esto, igualar y que sea menor a 1, pero eso es algo que se cumple prácticamente siempre. Y ya les voy a mostrar si quieren porque en un ratito sí podemos ver el gráfico. Entonces se entiende que acá hay una fórmula iterativa g de x general del punto fijo y que el particular, este es un caso de punto fijo particular que se llama Newton-Raphson, donde esta g de x obedece esta expresión, xk menos f de xk sobre f' de xk. Bueno, acá está la fórmula, la expresión de la g de x para el caso de Newton-Raphson.
Si quieren analizar la convergencia, lo que tendríamos que hacer, dijimos, derivarla. Acá, al derivar esta expresión, acá tienen la derivada de x1, la derivada del cociente, y todo esto. Acá aparece uno descompone esto, es lo mismo que esto, entonces queda uno, con este uno se va y queda solamente esto. Esa sería la condición de convergencia que yo le digo se cumple prácticamente siempre. Su representación gráfica es la siguiente. Si ustedes, por ejemplo, comienzan y el valor inicial lo llamamos x0, calculan la función en x0, supónganse que esta línea azul es justamente la función y yo estoy tratando de buscar esta raíz, o sea, donde se hace 0. Si evaluamos la función en x0, calculamos la derivada de la función en x0 como pide la fórmula, el punto donde la recta de esta derivada corta x vuelve a ser el punto siguiente de que sería el x1, nuestra primera iteración. Para la segunda iteración tienen que evaluar la función en x1, van a tener esta altura, van a evaluar la derivada de la función en x1, y donde esta función corte, la recta corte, perdón, al eje de las x van a obtener la segunda iteración, el x2. Y así van siguiendo sucesivamente y van a ver cómo el proceso va llevando rápidamente el valor de x al valor de la raíz de epsilon, que sería este. Bueno, acá está la demostración de por qué a este método se le da o se le asigna esa propiedad de tener una convergencia cuadrática. Hacemos lo mismo que hicimos un rato para ver la convergencia del punto fijo. Tomamos la g de x y decimos x, k más 1, g igual a g de xk, en la raíz de epsilon es igual a g de epsilon, prestamos miembro a miembro, y aplicamos la serie de Taylor a la g de x, que es esta, y volvemos a hacer el mismo proceso. La diferencia aparece acá. Cuando nosotros hace un rato teníamos esta xk menos epsilon por g' de epsilon, esa quedaba como término determinante dentro de la serie de Taylor, porque era el término más grande que yo podía tener y despreciaba los de orden superior, los que tenían esta diferencia con exponentes más altos. La particularidad del método de Newton-Raphson aparece en que G' valorado en epsilon es nulo. Y eso se ve, por eso se dedujo hace un ratito en la fórmula de dónde sale la G' para el método de Newton-Raphson, que daba esta expresión. ¿Por qué G' en epsilon es 0? Y porque en el numerador depende de f de epsilon. Y epsilon es la raíz de f y al hacerse 0, este elemento, se hace 0 toda esta expresión y se hace 0 el G'. Por lo tanto, esto pasa a depender del xk menos epsilon al cuadrado ahora. Como queda acá, ¿ven? Esto, al sustituir esto acá, queda g de epsilon, que es esto. Esto no, porque se va y queda directamente xk menos epsilon al cuadrado por g2'. Y el resto después, el g de epsilon que tenemos antes de acá, se van estos dos. Y ahora vemos cómo el error del paso k más 1 depende no del error en el paso k, como vimos en el caso general de Newton de punto fijo, sino que lo hace del cuadrado del error del paso anterior. Como obviamente en términos de errores estos son valores numéricamente pequeños, el cuadrado lo achica más aún y hace de que de esta expresión surja un achicamiento en el error mucho mayor que en el caso lineal general del punto fijo, por eso se llama cuadrático. Depende del error del paso anterior, pero al cuadrado. Eso hace que se llegue en menos pasos a la solución. Es lo que dice acá. Como son valores pequeños, el error en k al cuadrado es mucho menor al error en k. Y acá está lo que llamamos condiciones de corte a estos procesos. Nosotros normalmente usamos dos condiciones de corte. Hemos visto que el método o cualquiera de estos métodos
son fórmulas que se aplican de manera iterativa. ¿Cuándo detenemos ese proceso? Cuando adoptamos la solución al problema sabiendo o admitiendo que puede ser que nunca lleguemos a una solución exacta, que nos conformamos siempre con alguna aproximación numérica. Entonces, para eso se definen dos tipos de precisión. Una llamamos normalmente delta X, otra le llamamos delta Y. Que lo que hacen básicamente comparar dos cuestiones diferentes de las soluciones. Si ustedes vienen trabajando en el método cualquiera, de Newton-Raphson o cualquier método iterativo. Por ejemplo, yo tenía acá un valor de x1, con este valor para la función del x1, calculamos el x2 y nos da por acá, y hemos definido lo que llamamos un delta de y. ¿Cuál es la condición que vamos a imponer para detener este proceso? Que la función f de x, el valor absoluto, sea menor a delta de y. Esto se puede graficar así. Trazo dos ejes paralelos al x a una distancia del eje x de delta de y. Entonces, la solución para que yo detenga este proceso me tiene que caer dentro de este intervalo. Por ejemplo, x2, si yo evalúo la función en x2 nos da esta altura y es menor a la altura delta de y que yo tengo definida acá. Por lo tanto, ya x2 cumple la condición de convergencia. Pero el hecho es que generalmente solicitamos que se cumplan las dos simultáneamente. Entonces, eso es una parte. Ahora voy a ver si se cumple la otra. Cuando cumpla con las dos, recién ahí detengo el proceso iterativo y adopto que la última iteración me dio la solución del problema. ¿Cuál es el delta de x? Bueno, el delta de x es algo que no está bien dibujado acá. Porque en realidad acá está poniendo que delta de x es un valor en el entorno a la raíz. Como yo no sé la raíz, no puedo calcular cuánto estoy de cerca de la raíz. ¿Con qué calculamos delta de x? Lo estamos calculando con xk menos xk más, xk más 1 menos xk. O sea, el valor que tiene la solución de la última iteración menos el valor de la iteración anterior. Por lo tanto, acá sería el x3 menos el x2, por ejemplo. El hecho es que, ¿qué es lo que está evaluando esto? Esto es lo que está evaluando que el valor de x no siga evolucionando mucho y sean muy parecidos los dos valores de x de los últimos dos pasos. ¿Por qué? Porque a veces se cumple el proceso en el cual, porque esto es lo que evalúa, a ver qué tan cerca estoy de la raíz, viendo si la función da casi cero, que es lo que debe ocurrir en la raíz. Pero a veces esto puede ocurrir muy lejos de la raíz, si yo veo que la evolución de la solución se sigue produciendo de manera importante. O sea, que el valor de x, cuando yo calculo un nuevo paso iterativo, sigue cambiando. Entonces tengo que seguir iterando hasta cumplir que dos valores de x sucesivos sean menores. Con estas dos condiciones cumplidas, se detiene el proceso y se llega a la solución buscada. Bueno, esto es un poco lo que dijimos del práctico, que tienen que aislar las raíces. La condición de convergencia en el método de Newton-Raphson no la verifiquen porque es una pérdida de tiempo. Se cumple siempre. Y eso se haría básicamente lo que vamos a ver en este método. Yo un poco acá había puesto, estos son planillas de ejemplos de ejercicios que hemos visto. Yo hice este dibujito para aislar las raíces, y la planilla, también en la planilla yo pongo x, f de x, f' de x, acaba la fórmula que es x menos f de x sobre f', y la f de x ya me va diciendo, esta es la que yo tengo que comparar con delta de y. ¿Ven? En esta solución, ven el delta de y, el delta de y es 0, es 10 a la menos 2. Yo tengo que cumplir que d menor a 10 a la menos 2. Ya acá se cumple que 10 a la menos 2 es mayor a 10 menor. 10 a la menos 2 es 0,01. Y esto es 0,0018. Y acá esto es 10 a la menos 7, 10 a la menos 15. Esto está mucho más preciso de lo que ya decimos acá. Y el delta de x 10 a la menos 2 lo veo acá si yo hago la resta del valor de x más 1 con el valor de x anterior. ¿Ven? Por ejemplo, de 5
pasó a 6,12, entonces es 1,12 la diferencia. Siguen integrando hasta que la diferencia de menor a 0,01, que es lo que se exige. Vamos a abrir la planilla de acá. De la planilla que está en el aula virtual. Pone el botoncito justo al lado de... Ahí está. Bueno, ven, por ejemplo, acá hay un ejercicio en la planillita que está en el aula virtual. Plantean una f de x donde tienen 3 por x más logaritmo de x más 1 menos 15 igual a 0. Esa es la ecuación original. Para el aislamiento, acá han hecho una descomposición en una función lineal, que sería esta azul que está acá, con un logaritmo, ven, como tiene el signo menos adelante, por eso va para abajo la roja. Acuérdense cómo era la función logarítmica. Acuérdense que el signo menos, la función logarítmica es una función que hace así. Esta hace así, porque tiene un signo menos adelante. Y acuérdense que tiene una asíntota horizontal en el 0. Como tiene un x más 1, hay un desplazamiento hacia la izquierda y la asíntota se fue al menos 1. Bueno, el hecho es que si ustedes grafican las dos funciones van a ver por alguien. Entonces voy a decir, bueno, uno puede decir, bueno, entre el 4 y el 5 ya tengo un intervalo donde está la raíz que lo busco. Con eso es suficiente. Ya después, o sea, si saben que está entre el 4 y el 5, ustedes pueden empezar iterando acá con 4,5, el número que ustedes quieran, pero tiene que estar dentro de este entorno. Otro método que decíamos al principio es decir, bueno, puedo ir tanteando valores de x. Y yo voy a ver un cambio de signo, ¿ven? Que en el 4 dio negativa la función, en el 5 dio positiva, y el cambio de signo me está indicando que la función tiene una raíz dentro de ese intervalo. Una cosa que no les digo, lo tuve en la cabeza y me olvidé de hablarlo, es que la función, para que se cumpla esta condición de cambio de signo y que tenga una raíz, tiene que ser una función continua. O sea, eso dentro del intervalo. ¿Por qué una función continua? Porque las discontinuidades también producen cambios de signos, pero no son raíces. O sea, si usted tiene un polo, en un polo la función se va al infinito, desde al infinito positivo, por ejemplo, a la izquierda del polo, y regresa desde el infinito negativo a la derecha. Entonces, si usted evalúan dos puntos cercanos al polo, también cambian de signo. Pero como la función no es continua, no es por una raíz, es por un polo. Esa es la diferencia. Bueno, y acá está el método numérico, ¿ven? X, arrancan con 4, calculan la función es toda esta siempre, ¿no? La de que es f de x igual a 0, después tienen que sacar la derivada, porque acá participa la f' de x igual a 0, tienen que calcular la derivada, que acá quedaría 3, 1 sobre x más 1, esa sería la derivada, ven acá está, 3 más 1 sobre el x más 1, este sería x menos f de x sobre f', que es la fórmula de siempre. Y ahí sí. Y acá viene, en esta tablita está puesto por separado el delta de x y el delta y. Y ahí van calculando y tienen que ver cuándo se cumplen los dos delta de acuerdo a la que princesa que hiciste en cada problema. Bueno, la cantidad de pasos que hay que hacer en esta fórmula directamente ustedes van copiando y para abajo pueden hacer todos los pasos que quieran. Siempre acá hay una primera, las dos primeras filas son
primera es todo a mano, la segunda es un poco mano, un poco automática y después de todo automático. Entonces yo quiero acá, esto para abajo. Sí, ya automático ya da cero, ya está en la solución exacta. Esa es la solución exacta. Bueno, esto es un poco lo que vamos a ver. Sobre todo van a trabajar con este método de Newton-Raphson en ecuaciones no lineales, así que el profe práctico le va a guiar después más con el tema de las planillas que ustedes las tienen disponibles. De todos modos, tanto para Newton-Raphson como para mínimos cuadrados o los métodos que vimos en la clase pasada, a mí me gusta hacerme a mí mis propias planillas y bueno, como que siento más seguridad de las puedo dominar mejor, pero bueno, si las quieren copiar y usar las mismas o cada uno se hace las suyas, cualquiera va a ser válida al momento de resolver los ejercicios del parcial. ¿Sí? ¿Tienen alguna consulta, chicos? No, por ahora no, profe. Bueno. Bueno. Van a ver que esta parte, sobre todo en la parte práctica, es mucho más mecánica. Como todo, van a tener riesgo de cometer errores numéricos. O sea, por eso les digo, con esto de las planillas, tienen que ser sumamente cuidadosos de no meter la pata. O sea, tener mucha seguridad en el manejo porque los resultados ahora van a ser numéricos, no van a ser opciones. En general, estos ejercicios, nosotros no le ponemos opciones, usted tiene que poner el resultado numéricamente y se le da muy diferente al que nosotros tomamos como solución, obviamente le va a quedar mal el ejercicio. Por eso que en todos estos planilleos hay que tener mucha seguridad de cómo manejarse. Pero bueno, lo van a ver más con el profe Andrés. Y bueno, lo que quieran ir metiéndose, estas planillas ya están, hay ejercicios para ir resolviendo, o sea, es bastante simple porque es todo más automático. Bueno, quedo a la espera si tienen alguna consulta. Lo que sería de mi parte, ya sería todo lo que vamos a ver por hoy. Bueno, profe, nos vemos. Gracias. Nos vemos la semana que viene. Nos vemos, profe. Dale.